Una secta, en su sentido más amplio, no es más que un grupo de personas que siguen una determinada doctrina o a un líder en particular. Habitualmente suele ser un grupo escindido de otro mayor respecto del cual se muestra crítico. Analizadas desde tres aspectos complementarios, el psicológico, el social y el jurídico, se afirma que las sectas pueden ser destructivas, pues utilizan una serie de técnicas de persuasión coercitiva que, si bien no llegan a destruir, sí que dañan al menos una buena parte de los mecanismos psicológicos y de la personalidad del individuo. La pregunta es, ¿por qué los jóvenes son tan vulnerables al sectarismo y cuáles son los factores que los influencian? Existen algunos factores de vulnerabilidad y situaciones de riesgo en esta edad, ¿verdad? Porque los jóvenes van madurando, van empezando, digamos que a definir su personalidad y empiezan a buscar eh, personas influyentes, digámoslo, en el medio. Otro factor es que hay una cierta inadaptación social, ¿verdad? Los jóvenes viven desilusionados con la situación actual, todo el tiempo se andan quejando, digamos, de su realidad, quejándose de sus problemas familiares, de su círculo social, ¿sí? Siempre digamos que están buscando una excusa para sentirse vulnerables, sentirse como atacados. Cuando yo estaba en el colegio me costaba mucho relacionarme con las otras personas, no tenía amigas, yo veía que todas tenían su grupo social, novios, cosas así, a mí eso me costaba mucho, académicamente me iba muy mal, entonces mi mamá decidió llevarme al psicólogo varias terapias, no pasó nada, al final me llevaron al psiquiatra y me diagnosticaron un trastorno de personalidad de tipo C que se llama evitativo, que consiste en que a las personas les cuesta mucho relacionarse y tener situaciones sociales porque tienen baja autoestima y por miedo al bullying o a la burla de las otras personas hacia ellos. Los jóvenes hoy en día son vulnerables y lo han sido siempre, es porque en la adolescencia están en busca de su identidad, están tratando de forjar un carácter, una personalidad y más que todo actualmente los jóvenes no son muy apegados a la religión. Entonces en la búsqueda de encontrar esas respuestas y de llenar ese vacío espiritual, se pueden acercar a ciertas ideologías que no siempre son las adecuadas o no siempre nos parecen adecuadas a los demás miembros de la sociedad. En esa época yo tenía un grupo de amigos con el que íbamos a toques y un amigo me dijo que me metiera a una secta a la que él iba, que ahí me iba a sentir como que sí encajaba en algún lugar. Existen algunos rasgos eh, de personalidad que influyen a que estos jóvenes ingresen a estas sectas, ¿verdad? Se puede decir que son jóvenes introvertidos, no son muy sociables, no son muy amables, se pueden calificar casi como depresivos, son inseguros ante la sociedad, se sienten inseguros de ellos mismos, tienen una confusión vital, lo podríamos llamar así. Teniendo claros algunos rasgos de los individuos vulnerables, quise saber si la música, específicamente el black metal y algunos subgéneros del metal con ideologías satanistas, tienen el poder de influir en sus seguidores o si la mitología de sus letras cambian la forma de pensar o de actuar de los jóvenes que la escuchan. En esta búsqueda de su identidad, de encontrar respuestas, el joven se puede refugiar o se puede dejar influenciar por diferentes ámbitos. Puede ser un ámbito musical, el ámbito de la moda y diferentes estereotipos que estén pegados en ese momento, en esta actualidad en la que vivimos. Entonces, de cualquiera de estas ideologías o temáticas, el joven se apega para encontrar su identidad. Dentro de la historia de lo que es el black metal, que tiene una cantidad de atrocidades por detrás, hay muchas bandas, diría que más de la mayoría, incluso ellos aceptan que el contenido lírico de su banda no refleja que ellos necesariamente crean o practiquen el satanismo, ¿sí? Obviamente esto lo hacen como una estrategia de marketing que se conoce como shock value. Pero sin embargo, estas letras son un poco fuertes, son muy críticas hacia la iglesia, están llenas de odio, pues es la naturaleza y más siendo el género. Y a muchos jóvenes, digamos, que tienen falencias o son carentes emocionalmente de ciertos aspectos, se ven muy influenciados por estas letras y pues de pronto son impulsados
ah, hacia el camino del satanismo, pues porque ellos quieren sentir que pertenecen a algo. Esto es algo como un aspecto psicológico en donde ellos se autorrealizan al sentir que pertenecen a algo. Bueno, yo he escuchado metal toda mi vida. Te puedo decir que el metal no tiene como una ideología establecida como digamos la puede tener el punk o otros subgéneros del rock. Pero digamos que hay una rama del metal que es como la más drástica, que es el black metal. El black metal sí propiamente tiene una ideología, o bueno, podemos decir que tiene dos. El black metal pues es un subgénero del metal que nació en Noruega y era como una protesta más que todo como a la iglesia cristiana católica. Entonces al principio ellos dicen como bueno, nuestra ideología va a ser el satanismo. No un satanismo como el que nace en Estados Unidos, que es propiamente una iglesia satánica, sino un satanismo como más radical o más sangriento. Entonces básicamente cuando tú escuchas black metal, tú como casi que eliges un bando, o digamos o Satán o eliges el lado vikingo. O puedes no elegir ninguno y simplemente gustarte la música. Por lo que sí te puedo decir con eso es que como en la música, y más que todo en la adolescencia, la música te puede influir muchísimo en tu comportamiento y en tu forma de ser. Pues yo nunca me metí en una secta satánica o alguna cosa así, pero digamos, yo alcancé a usar como símbolos, digamos, del martillo de Thor y cosas, y nos lo poníamos, y mi grupo de amigos metaleros también se lo ponían, que era como nuestra forma de identificarnos, como de que escuchábamos metal, aunque no creyéramos en eso, pero sí, en parte llevamos la ideología intrínsecamente. Pero aparte de eso, yo nunca pues me metí tan a fondo. O sea, un amigo decía precisamente el black metal es para aquellos que se tomaron el metal demasiado en serio. Y en parte creo que es cierto. Pero ya aparte de eso, no, nunca pues, no sé cómo, no sé qué cambió, pero nunca terminé tan metido en ese mundo. Nunca me metí en una secta satánica. Pero sí pienso que la música influye mucho para que tú tomes decisiones como en tus creencias. Las letras se han visto a lo largo de la historia que influencian mm, desde la violencia hasta el extremismo ideológico o religioso, pero es muy relativo, o sea, es decir, las letras son una estrategia de marketing para muchas bandas, pero tienen un efecto muy fuerte en los jóvenes porque los influencian, aunque sea relativo, de individuo a individuo. Sin embargo, son muy fuertes y están llenas de odio y hablan de la Biblia y son como muy aversivos hacia lo que es la Biblia, la iglesia, el cristianismo, el catolicismo y todas sus variables. Y pues tratan obviamente de hacer lo mismo que hace la iglesia, que es generar como cierto repudio o distancia con el satanismo. Entonces realmente no son los principios del satanismo hacer eso, pero que las letras, sin embargo, los obligan o los impulsan a tomar un lado en contra de la iglesia. Entonces sería como eso realmente la mayor influencia.